Bienvenidos a Medio Orientados. En este vídeo me gustaría hablar del proceso de fabricación, propiedades y corte del jabón de Alepo, para lo cual voy a plantear de forma sencilla la situación actual del país y entender así cómo es posible todavía encontrar este producto en nuestras tiendas. Siria es un país de 187.180 kilómetros cuadrados, aproximadamente 2/5 partes del tamaño de España, y que desde el año 2011 viene siendo escenario de una guerra proxy donde los bloques proamericano y prorruso se enfrentan. Voy a remitirme a datos del Banco Mundial para analizar la situación actual del país. Hablemos del Producto Interior Bruto. Es un indicador de la riqueza total del país y no de cómo está repartida. Pues bien, en 2007 fue de 40,4 billones de dólares, mientras que en 2016 se redujo a 20,6, lo que supuso un 49% menos. Hace falta retrotraerse a 1983 para encontrar un valor similar. Por lo tanto, podemos hablar de un empobrecimiento paulatino de toda la sociedad en general. Hablemos ahora de las emisiones de dióxido de carbono, pero como un indicador de la salud del tejido industrial. Del 2011 al 2013 pasaron de 2,73 metros cúbicos por persona a 1,82, un 33% menos. Por lo tanto, podemos hablar de un deterioro paulatino del tejido industrial. Y por último, aunque podríamos hablar largo y tendido y comentar otra serie de aspectos, me gustaría resaltar cómo se están perdiendo las generaciones futuras del país. Vamos a hablar de la matriculación total de niños en la educación primaria. Mientras que en 2012 fue de 131.000 alumnos, en tan solo un año se redujo a 80.000, lo que supuso un 38,9% menos. ¿Cómo se encuentra Siria actualmente? Pues totalmente dividida. Como estamos viendo en la imagen, hay distintas facciones que controlan distintos territorios. El color rojo corresponde al ejército sirio, al gobierno sirio, el verde a la oposición, digamos, moderada, el negro al Daesh y el amarillo a unidades militares kurdas. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos ahora es cómo es posible disponer de jabón de Alepo en Europa. Muy fácil. Ante el estado de guerra permanente que vive el país, las fábricas se han desplazado a países limítrofes como Turquía o Líbano, o incluso hasta Túnez, donde pueden acceder de igual manera a las materias primas y a un coste asequible. No obstante, tras haber recuperado parcialmente el ejército sirio la ciudad de Alepo, hay empresarios que se plantean retomar la producción dentro del país. Os voy a dejar el enlace a una noticia de la agencia EFE de hace 3 meses, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, vamos a centrarnos en aspectos más específicos y relativos al jabón de Alepo. ¿Qué es el jabón de Alepo? Podemos decir que es el resultado de la cocción lenta de aceite de oliva con sosa y posterior sobreengrasamiento con aceite de laurel. Es decir, que una vez que está el jabón de Alepo hecho, añadimos aceite de laurel. ¿Cómo podemos reconocerlo? El jabón de Alepo presenta siempre un color dorado pálido con el sello del fabricante en una de sus caras. Al corte aparece un núcleo verde esmeralda. Otra forma sería sumergirlo en agua y entonces veríamos que flota. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Al haber empleado ácidos grasos de origen vegetal y no animal, la densidad es inferior a la del agua y por lo tanto no termina de sumergirse. La densidad del jabón de Alepo está en torno a 907 kilogramos metro cúbico. Hablemos ahora de su fabricación. Vamos a hablar de las distintas etapas. En una primera etapa, conocida como saponificación, el aceite de oliva y las sosas son mezclados en un silo que puede albergar hasta 10 toneladas de materias primas. Se forma entonces una pasta de jabón que más tarde es cocida a 80 grados centígrados por varios días. En ese proceso se obtiene glicerina como producto. En una segunda etapa, conocida como liquidación, la pasta de jabón ya emulsionada se lava primero con agua salada y a continuación con agua dulce, con lo cual se eliminan impurezas y se elimina el exceso de sosa. Tercera etapa o sobreengrasado. Se suaviza la pasta de jabón diluyendo en ella aceite de laurel en una proporción en masa variable. Cuarta etapa o vaciado. Con ayuda de unas largas pletinas de aluminio se delimita una superficie en el suelo con una altura y se trasvasa del silo al suelo la pasta de jabón. A continuación se nivela como si fuese hormigón, logrando pues una superficie completamente plana. Quinta etapa o corte y estampación. Con la ayuda de un rastrillo de 5 cuchillas,
un equipo de personas corta manualmente la plancha de jabón en cubos de aproximadamente 270 gramos. A continuación, a cada cubo se le estampa el sello del fabricante. Última etapa o secado. Esta es la más larga del proceso, ya que va a ocurrir a lo largo de 9 meses. Cada bloque de jabón se deshidrata y pasa a 200 gramos. A continuación, lo que se hace es mandar directamente al país de destino el jabón. La composición final de cada uno de estos jabones, para uno del 4% en aceite de laurel, va a ser aproximadamente de 83% de ácidos grasos, 11% de agua y volátiles y 1% de glicerina. Antes de terminar este vídeo, me gustaría agradecer al fotógrafo francés Olivier Dual que me haya permitido utilizar sus fotografías para la realización de este vídeo. Arriba a la derecha tenéis el enlace a su página web. Os voy a dejar con una grabación en la que muestro cómo cortar uno de estos jabones en 2 piezas. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle a like y suscribíos al canal. Hola a todos, en este vídeo voy a tratar de explicar muy brevemente cómo podéis cortar un jabón de Alepo. La principal dificultad cuando queremos realizar esta tarea es que este jabón es extremadamente duro al corte, ¿de acuerdo? Pensad que durante 9 meses se guarda en una bodega y durante ese tiempo lo que hace es perder agua. Se vuelve un jabón mucho más seco, mucho más consistente y entonces cuando lo vamos a cortar corremos el riesgo de que se fracture, ¿de acuerdo? Vamos a tratar siempre de conseguir 2 partes iguales, pero es realmente complicado debido a la sequedad del jabón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os recomiendo si queréis hacer esta tarea en casa para poder compartir con alguien el jabón de Alepo es utilizar, en este caso, un cuchillo de cocina que tenga una hoja de aproximadamente unos 3-4 centímetros, ¿de acuerdo? Y templarla con agua muy caliente durante 15-20 minutos. Y a continuación, lógicamente, proceder al corte. Entonces, lo que vamos a hacer es templar esta hoja durante 20 minutos con agua muy caliente y volvemos cuando esté todo preparado. Ya estoy de vuelta. Una vez que el cuchillo esté muy caliente, proceded al corte, ¿de acuerdo? No esperéis ni un solo segundo, no hace falta que sequéis la hoja e intentad hacerlo lo más rápido posible para que no pierda calor, ¿de acuerdo? Presentad el cuchillo sobre el jabón, aplicáis la mano en la otra parte de la hoja y poco a poco vais balanzando, vais haciendo fuerza, ¿de acuerdo? Intentad hacerlo de una sola vez para que no se rompa el jabón y podáis conseguir 2 partes iguales, ¿de acuerdo? ¡Apay! Bien, se ha roto un poquito en la base inferior, pero como veis el corte es bastante regular, ¿de acuerdo? Hemos conseguido, aquí se está partiendo también un poquito el jabón, es terriblemente seco, pero verdaderamente es la única forma que he encontrado para partir el jabón en 2 partes exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y conseguir un corte regular. Tenéis que hacerlo según saquéis el cuchillo del agua, ¿de acuerdo? Porque si no va a pasar esto. Este era el anterior jabón, ¿de acuerdo? He ido a cortarlo, esperado un poquito por el tema de la grabación y lo que ha ocurrido es que cuando he ido cortando al final se ha resquebrajado y ya veis lo que ha pasado con el corte, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis obtener un corte regular de vuestro jabón y poderlo compartir con alguien, lo que tenéis que hacer es calentar una hoja de cuchillo de cocina muy caliente bajo el agua y rápidamente cortarlo, ¿de acuerdo? No hace falta que escurráis la hoja, tenéis que hacerlo rápidamente para que no pierda calor y consigáis el mismo corte que yo, ¿de acuerdo?